Hola, soy el profesor .ingeniero, aquí escrito con algunas letras minúsculas y otras mayúsculas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mecánica de fluidos. Esta es la segunda parte de un ejercicio. Muy importante que os diga que no es necesario que veáis la primera parte, aunque sí muy recomendable. La primera parte era para calcular en este depósito que tenemos aquí con un líquido las fuerzas que actúan sobre la superficie definida por A, B, C y la anchura B del depósito, ¿vale? Las fuerzas que actúan sobre esa pared. Pero para este ejercicio no lo necesitamos ver, aunque ojo, repito, recomiendo hacerlo para su mejor entendimiento. En este ejercicio lo que vamos a calcular es las líneas de acción de dichas fuerzas. De las fuerzas que hemos calculado antes, vamos a calcular dónde actúan, ¿vale? Os voy a enseñar cómo calcular la integral de los momentos para calcular esa fuerza. Bueno, aquí os enseño el enunciado por si queréis pausar un segundo el vídeo, os lo acerco para que lo leáis, ¿vale? Tranquilamente, y vamos a hacer este segundo ejercicio que dice líneas de acción de dichas fuerzas. Cada vez vamos a ir viendo que este ejercicio se va complicando un poquillo más, pero eso es lo que le da la sal y la pimienta a la vida, que sea un poquito más complicado. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, en primer lugar, voy a poner aquí las fuerzas que ya calculamos en el primer ejercicio y a la cuya y bonita resolución que llegamos era que la fuerza que actuaba en el sentido de las X, es decir, en la fuerza que ejercía este líquido sobre esta pared en el sentido X, en la dirección X, eran 176.400 newton en el sentido de la S sub X creciente hacia la derecha, o lo que es lo mismo, más o menos 18.000 kilogramos de peso. Bueno, sí, de masa, ¿no? Por así decirlo, pero de peso equivalente. Y en el sentido de las Z, en la dirección Z, la fuerza que calculamos eran 86.812 newton, ¿vale? En E sub Z, que es la fuerza que ejerce todo este líquido sobre esta superficie. Claro, sobre la parte vertical no hace fuerza en el sentido de las zetas, porque simplemente va a hacer fuerza en el sentido horizontal, en el sentido perpendicular. Sin embargo, sobre esta sección, que es un cuarto de cilindro, va a ejercer una fuerza vertical. Obviamente todo este líquido va a apretar hacia arriba a esta superficie, a esta sección, ¿vale? La va a tratar de reventar, que se dice educadamente. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular las líneas de acción? Muy sencillito. Para empezar, sabemos que, bueno, si esto es eje Z, eje X, eje Y, hacia adentro, sabemos que la línea de acción de la fuerza X, es decir, la línea de acción de la fuerza horizontal en el sentido de las X, va a actuar en un punto Y del eje Y, que va a ser B medios. Eso no tenemos ni que calcularlo. ¿Por qué? Porque este recipiente es simétrico con propiedades homogéneas, va a actuar exactamente la fuerza en la mitad del recipiente, en lo que es el eje Y, ¿vale? En B medios. Pero ¿a qué altura va a actuar esa fuerza X? ¿Va a actuar aquí? ¿Va a actuar aquí? ¿Va a actuar aquí? O sea, ¿qué punto va a ser o qué línea de puntos va a ser la que más sufra de todo el depósito? ¿Va a ser toda esta aquí o toda esta aquí? Según esa fuerza, pues lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcula? Simplemente escogemos la fuerza X que habíamos calculado y lo voy a poner en módulo, ¿de acuerdo? Para ahorrarme esta flechecita, pero es lo mismo, se hace exactamente igual. Y lo multiplicamos por la coordenada Z asterisco que queremos calcular, que será la altura exacta a la que actúe esa fuerza. Entonces, aplicando la ecuación de las fuerzas de superficie que hemos deducido a partir de la fluidostática, os recomiendo que miréis el vídeo anterior para ver cómo la hemos deducido. Simplemente será la integral de superficie de rho g h menos z. Y claro, si esta integral es la fuerza en el sentido X, ¿vale? En la diferencial de superficie X, que es a lo largo de toda la superficie X. Claro, estamos haciendo esta integral simplemente a la superficie X, que es la proyección de toda esta superficie sobre el plano ZY, es decir, sobre el eje X, por decirlo de alguna manera. Claro, estamos multiplicando por E sub X para calcular la fuerza X. Lo que estamos haciendo es multiplicar la fuerza total por E sub X. Estamos proyectando sobre el eje X, por eso pongo aquí dsx y por eso la superficie sobre la que integramos es la superficie X. Que la superficie X es pues toda esta altura, que es H,
por todo el ancho, que es b. O lo que es lo mismo, diferencial de sx es el diferencial de altura, que es el diferencial de z, por el diferencial de ancho, que es el diferencial de y. Eso es muy sencillito, son matemáticas muy básicas. Entonces, si estamos multiplicando la fx por z asterisco, toda esta integral la estamos multiplicando también por z asterisco. Obviamente, entonces simplemente esto es lo que, bueno, z asterisco, esta de aquí también será z asterisco, es lo mismo, vamos a tener que integrar con respecto a z. Vamos a ver cómo podemos integrar esto, es muy sencillito. Simplemente me va a quedar que fx por z asterisco. A ver que no se me olvide nada importante que decir. Yo creo que no. No, simplemente que esta ecuación de aquí se deduce de la ecuación fundamental de la fluidostática. Rho por F fuerzas másicas. Es el gradiente de presiones es igual a la densidad del fluido por la sumatoria de fuerzas másicas. Y podemos deducir esta distribución de presiones, que es la que tenemos que integrar para calcular la fuerza, porque la fuerza es la integral de la presión por la superficie, o aplicado a toda la superficie. Entonces, esta integral de aquí, las constantes las sacamos fuera, rho por g, y me van a quedar dos integrales. Yo lo voy a hacer ahora mismo con dos integrales para que me quede más sencillo, que va a ser la integral de h por z, ya le voy a quitar el asterisco por ahorrar asteriscos, bueno, se lo voy a poner, por no ser sucio, menos z asterisco cuadrado, ¿no? Simplemente he metido esta z dentro del paréntesis y lo aplicamos a toda la superficie. ¿Eso qué significa? Pues integrar a dz y a dy. Entonces es una integral doble, como nos podemos dar cuenta. Claro, aquí le tengo que poner dos integrales. La de y, ¿entre qué valores va a ser? Pues va a ser entre 0 y b, todo el ancho, entre 0 y b. Y la de z, la de la altura, ¿entre qué valores va a ser? Pues en todo el alto, entre 0 y h. Así de sencillo es. Y esto simplemente lo integramos, pues la integral entre 0 y b de diferencial de y es b, es constante, es todo el ancho, ¿vale? Simplemente me va a quedar y entre b y 0, es decir, b menos 0, o sea, b. Me queda rho g b por integral entre 0 y h de h z asterisco diferencial de z menos integral entre 0 y h de z asterisco al cuadrado diferencial de z. Y esto me queda rho gb por, ya integramos esto directamente, la integral de hz asterisco es hz cuadrado medios, hz cuadrado medios, ¿vale? Esto es un cuadrado, aunque realmente es z asterisco al cuadrado, pero me da igual, el asterisco es simplemente un superíndice para indicar que es la coordenada concreta que estamos buscando. Le podríamos haber llamado z asterisco, o z sonrisa, o z, yo que sé, tenedor, como queramos. Bueno, menos esta integral de aquí, que será menos la integral de z asterisco al cuadrado, es z asterisco cubo partido de 3. Y todo eso lo estamos integrando entre 0 y h. Por lo tanto, me queda rho gb por h cuadrado es h cubo medios menos 0, le ponemos aquí 0, es 0, menos h cubo tercios menos 0. Nada, eso desaparece, me queda esto aquí. Simplemente operando un poquito esto, me queda rho gb por h cubo medios menos h cubo tercios es h cubo sextos, ¿no? 2 por 3, 6, 3 menos 2, 1, justo, h cubo sextos. Entonces, esto de aquí es igual a con lo que hemos empezado, fx por z asterisco. Entonces, ya de aquí puedo despejar z asterisco. Z asterisco, ¿a qué es igual? Pues es igual a rho gb h cubo partido de 6 por fx. Fx tenemos el número, lo habíamos calculado en el primer apartado, simplemente lo sustituimos. Aquí en fx ponemos 176.400 y sustituimos rho por 1000, g por 9,8, etcétera, todos estos datos, y nos va a salir exactamente la z asterisco. Pero si queremos más, si somos muy exigentes, podemos escribirnos fx como lo escribimos en el primer ejercicio. Integral entre 0 y h de rho g h menos z diferencial de sx. Fijaos que ya no he puesto la z asterisco, es lo que diferencia al momento que estoy calculando aquí
con esta integral que es simplemente la fuerza x. La voy a hacer rápidamente. Esto me queda rho gb, esto es con la integral con respecto a y, ¿vale? De ahí saco la b, integrada entre 0 y h, de h menos z, diferencial de z. Y esto me queda igual a rho gb, esto lo voy a operar bastante rapidito, con signo negativo, h menos z, cuadrado medios. Si os liáis con esta integral, mirad mi vídeo anterior, esta integral la explico muy rapidito y paso a paso. Pero bueno, es una integral muy sencilla, la hacéis como os gusta a vosotros, es una cosa que a estas alturas debéis dominar perfectamente. Y esto me queda rho gb h cuadrados medios, me queda rho gb h. Entonces, donde pone fx puedo poner eso que acabo de calcular, que es rho gb h cuadrados medios. Por lo tanto, vamos a simplificar cositas, rho gb se va, y luego este 6 con este 2 se va y me queda un 3, y este h cuadrado con este h cubo se va y me queda h tercios. Por lo tanto, hemos calculado que el punto de aplicación de esa fuerza que habíamos calculado en el primer ejercicio va a ser h tercios. Si esta h son 3 metros, va a actuar la fuerza de las x exactamente a 1 metro del fondo, porque hemos puesto nuestro origen de coordenadas en el fondo, es decir, aquí va a actuar la fx, o aquí, es decir, toda esta línea que está a una altura h tercios, que es 1 metro, es lo que más va a sufrir horizontalmente hablando en cuanto a fuerzas de presión de lo que es esa superficie S, la pared del depósito. Es lo que tendríamos que reforzar si construyésemos nosotros ese depósito, ¿vale? Probablemente esta arista de aquí tendríamos que reforzarla de alguna manera para que no se rompa, porque si se rompiese sería por ahí por donde empezaría a perder agua. Bueno, vamos a calcular ahora el punto de acción de esta fuerza vertical, que son 86.812 newton, que actúa hacia arriba sobre este cuarto de cilindro. Vamos a ver en qué punto actúa exactamente, es decir, a qué distancia del eje X. Vamos a poner ahora el origen de coordenadas aquí la Z y aquí la X, para ver exactamente a qué distancia de X actúa esa fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos exactamente igual, pero nos tenemos que dar cuenta de una cosa muy importante. La ecuación de esta semicuarto de circunferencia va a ser x cuadrado más z cuadrado igual a 1. X cuadrado más z cuadrado igual a 1, pero ojo, con teta, si lo pusiésemos en... Bueno, no voy a entrar en el tema porque eso sería cálculo, pero bueno, si lo pusiésemos en polares, el ángulo sería nada más entre 0 y pi medios, entre 0 y 90. O sea, lo que quiere decir es que es simplemente un cuarto de circunferencia, pero que la ecuación de una circunferencia centrada en este punto de aquí, en este origen, sería x cuadrado más z cuadrado igual a 1, porque su radio es 1. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque la integral, para calcular el punto de aplicación en la z, en z, con respecto a fz, simplemente, bueno, la i será b medios, igual que antes, el punto de aplicación en la i, y el punto de aplicación en la z lo podemos calcular, pues, multiplicando fz por x asterisco. ¿Por qué x asterisco? Porque, claro, queremos calcular el punto x en el que actúa, es decir, x asterisco. Por lo tanto, la integral será la integral a sz de rho g h menos z, es la misma fórmula de siempre, se deduce igual que siempre, pero ahora multiplicamos por x asterisco, ¿vale? Diferencial de sz, porque hemos proyectado sobre el eje z, estamos calculando fz. Entonces, ¿cómo procedemos con esta integral? Bueno, esta integral yo creo que es sencillita, simplemente es integral doble. Una integral va a ser, claro, el diferencial de sz, tenemos que darnos cuenta que es la altura, diferencial de sz, la superficie z, va a ser el diferencial de x por el diferencial de y. Claro, va a ser esta anchura de aquí por esta de aquí.
Por lo tanto, esa va a ser la superficie z, la superficie de proyección de z. Entonces, una integral va a ser con respecto a y, la integral con respecto a y entre 0 y b, que eso va a ser constante, y la otra integral va a ser entre 0, ojo, y r. ¿Por qué? Porque estamos integrando este ancho de aquí, desde aquí que me he puesto mi origen hasta aquí, entre 0 y r, ¿vale? Eso es muy importante. Entre 0 y r de todo este chorizo de aquí, diferencial de x. Todo este chorizo que no me cabe, le voy a poner como un círculo. Entonces vamos a desarrollar esto un poquito más y vamos a ver que es muy sencillito, pero que tenemos que utilizar esta ecuación para resolverlo. ¿Por qué? Bueno, me va a quedar esta integral entre 0 y b de diferencial de y es b, por lo tanto saco constantes fuera, rho gb igual que antes. Y ahora sí me queda integral entre 0 y r de h por h, h menos z por x asterisco diferencial de sz. Entonces, ¿por qué necesitamos? Bueno, ya no pongo diferencial de sz, pongo diferencial de x, porque diferencial de sz era diferencial de x por diferencial de y, y el diferencial de y ya lo hemos utilizado. Entonces, ¿qué hago con este x asterisco? Decimos, ¿es una constante y la puedo sacar fuera? No. Nos damos cuenta con esta ecuación que al variar x asterisco varía z. Entonces, x asterisco es una variable, se puede poner en función de z. ¿Cómo? Lo despejamos de aquí. X es igual a la raíz de 1 menos z cuadrado. Claro, entonces donde pone x asterisco ponemos la raíz de 1 menos z cuadrado. Es decir, esto se podría poner como rho gb integral de h menos z por la raíz de 1 menos z cuadrado diferencial de x. Claro, tenemos que integrar diferencial de x. Creo que yo me he colado o no me he colado. Sí, yo me he colado. Tenemos que integrar diferencial de x. Entonces me he equivocado. Lo que tenemos que despejar aquí es z y ponerlo todo en función de x, no en función de z. Claro, amigos, os habréis dado cuenta vosotros también, me imagino, con lo bien que llegáis este tema. Esto se pondría como integral entre 0 y r de h menos, y donde pone z pongo raíz de 1 menos x cuadrado, 1 menos x cuadrado por x, bueno, o x asterisco, es lo mismo. Entonces, diferencial de x. Esto ya sí es lo que tenemos que integrar nosotros. Vamos a integrarlo a mano. Bueno, voy a hacerlo en otra hoja para que quede un poquito más limpio. Voy a ver si puedo manipularlo de alguna manera para que se vean las dos, para que se vea todo, para que no nos perdamos absolutamente ningún detalle. A ver, ahí está. Vamos a hacer esta integral muy rapiditamente y ya acabamos el ejercicio, que se está alargando más de lo que me gustaría, pero bueno, espero que los conceptos estén quedando claritos. Entonces, el rho gb lo voy a dejar aquí multiplicando, luego ya lo multiplicaré al final. Vamos a integrar por partes. Primero esta de aquí, o sea, no por partes como método por partes, pero voy a integrar primero esto y luego esto. Entonces, integral entre 0 y r de h por x, ojo, el x está aquí fuera, diferencial de x, es hx cuadrado medios entre 0 y r, ¿verdad? Y ahora vamos a integrar la de abajo, esta de aquí, integral entre 0 y r de raíz de 1 menos x cuadrado, lo pongo así como 1 menos x cuadrado elevado a un medio por x, diferencial de x, esto es igual, ojo que está restando, no le pongo aquí la resta, pero, bueno, sí, se la voy a poner, aquí, menos. Entonces, vamos a integrar esto rápidamente, bueno, lo integráis como sepáis, yo os voy a decir cómo lo integro yo, me fijo esta función de aquí dentro, su derivada es menos 2x, claro, yo tengo aquí menos x, pues simplemente le pongo aquí un 2 para tener fuera menos 2x, divido aquí entre 2 y así ya me va a quedar que la integral de esto es 1 medio por 1 menos x cuadrado elevado a 3 medios entre 3 medios, ¿vale? Esa va a ser la integral de menos todo esto. Entonces me va a quedar que esta integral de aquí es rho gb por el primer término, h x cuadrado medios, ya no lo resto porque el menos lo incluía aquí, por lo tanto lo sumo, más este 2 se va con este, 1 menos x cuadrado elevado a 3 medios tercios, ¿vale? Entre 0 y r. Entonces vamos ahora a sustituir, la r es 1, ¿de acuerdo? Entonces me queda rho gb
rho GB por, donde pone X ponemos R o 1, es decir, 1 al cuadrado, H medios, menos 0, no lo pongo, más 1 menos 1 es 0, se va, menos, es decir, menos aquí, 1 menos 0 que es 1, elevado a 3 medios es 1, un tercio. Me queda rho GB por H medios menos un tercio. Y si, bueno, ya tenemos todos los datos, tenemos rho GB, tenemos H, podemos desarrollar esto. Bueno, H sabemos que son 3 metros, entonces 3 medios menos un tercio, me queda rho GB, 3 medios menos un tercio, me queda partido de 6, 9 menos 2, me queda 7 sextos. Rho GB por 7 sextos. Nosotros, si operamos esto, vamos a obtener que X asterisco, claro, esto es, ojo, esto es FZ por X asterisco. Ahora despejamos X asterisco, FZ ya lo teníamos del ejercicio anterior. Entonces X asterisco, esta expresión de aquí entre FZ, y obtenemos 0,527 metros. Este es el resultado. ¿Qué significa? Bueno, significa que toda la línea de puntos que más sufre por la fuerza vertical va a estar a una distancia de este origen que me he puesto aquí de 0,527 metros, aproximadamente la mitad, es decir, aquí. Toda esta línea va a sufrir verticalmente esa fuerza de FZ. Sería como la línea de aplicación para representar esa fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, pues me despido con este. En el próximo ejercicio veremos un caso un poquito más complicado en este mismo depósito con dos líquidos de distintas densidades y veremos cómo se calculan esas fuerzas sobre la superficie. Bueno, me despido con esto, un abrazo y espero que haya quedado claro.